Un multimillonario humilla a 40 expertos árabes con una pregunta imposible. Solo la hija de una criada de 7 años responde correctamente, sorprendiendo a todos. Dele a me gusta y comenta si crees que el conocimiento no tiene límites. Antes de entrar en materia, hagamos que este momento sea global. Deja un comentario en tu propio idioma. La cristalina lámpara de araña proyectaba sombras danzantes sobre el suelo de mármol de la gran sala de conferencias de Sheikh Khaled Al-Mansur, mientras 40 de los más distinguidos eruditos árabes del mundo se movían incómodos en sus asientos de terciopelo. A sus 35 años, Khaled había heredado no solo miles de millones, sino un legado que abarcaba 12 siglos, un linaje de sultanes, poetas y guardianes de tesoros lingüísticos que la mayoría de los académicos solo soñaban con vislumbrar. Su mandíbula afilada y sus penetrantes ojos oscuros inspeccionaban la sala con la confianza de un hombre que nunca había conocido la derrota. Su Thmaculite blanco y su beige negro fluían como una noche líquida sobre sus anchos hombros. Caballeros, damas, su voz resonó por la sala, llena de autoridad y de una diversión apenas disimulada. Habéis viajado desde Oxford, Cambridge, Al-Ayar y Esbón. Sus credenciales son impecables, sus publicaciones son impresionantes, pero hoy les haré una pregunta que pondrá de manifiesto la diferencia entre la arrogancia académica y el verdadero conocimiento. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara. En el manuscrito de Al-Kitab al-Muqaddas al-Qadim, escrito en el año 847 de Oceto, existe una sola palabra, al-Murakaba, utilizada en un contexto que desafía todas las interpretaciones modernas. ¿Qué significa en ese contexto histórico y espiritual específico? Los eruditos intercambiaron miradas nerviosas, algunos escribiendo frenéticamente en sus tabletas, otros susurrando a sus colegas. El doctor Heinrich Müller, de Berlín, se ajustó sus gafas de montura metálica, con el rostro enrojecido. La profesora Yasmín al-Rashid, de El Cairo, reconocida por su trabajo sobre la poesía clásica, poesía árabe clásica, se mordió el labio inferior con frustración. Los minutos pasaban con una lentitud insoportable. 5, 10, 15. Ni una sola mano se levantó. En la esquina trasera de la sala, escondida detrás de una columna de mármol, Isabela Santos, de 7 años, agarraba los productos de limpieza de su madre, con sus grandes ojos marrones absorbiendo cada palabra. Su pequeño cuerpo apenas llegaba a la cintura de su madre, y su gastado uniforme escolar, un vestido azul descolorido, con parches cosidos con cariño por las cuidadosas manos de Mariana, contrastaba fuertemente con la opulencia que la rodeaba. La herencia portuguesa brasileña de Isabela se reflejaba en su piel color caramelo. Su cabello oscuro y rizado recogido en 2 coletas desiguales y sus expresivos ojos, que parecían demasiado sabios para una niña que debería estar jugando con muñecas. Mamá, susurró en portugués, tirando del gastado delantal de Mariana. ¿Por qué no lo saben? La palabra significa la vigilia del alma ante Dios durante la noche del despertar espiritual. Está en la página 347 del Libro Verde de la Tercera Biblioteca. Mariana Santos, una inmigrante brasileña de 32 años que limpiaba el palacio por un modesto salario, sintió que se le paraba el corazón. Bella minofilia. No, siseó, con el pánico inundando sus ojos oscuros. Esos libros están prohibidos. Si el jefe descubre que has estado leyendo su colección privada, su voz se quebró por el terror. Llevaba trabajando 3 años en este palacio, enviando la mayor parte de sus ganancias a su anciana madre en São Paulo, viviendo con el miedo constante a ser despedida, a perder el visado que la mantenía a ella y a Isabela a salvo, alimentadas y con un techo. Pero la pequeña mano de Isabela ya se estaba escapando del agarre de su madre. Los pies de la niña se movieron por voluntad propia, llevándola a través de las sombras, pasando por las columnas hacia la luz cegadora de la sala de conferencias. El susurro desesperado de Mariana, «Bella, no», se desvaneció detrás de ella. Sheikh Khaled acababa de empezar a hablar de nuevo, con un tono rebosante de condescendencia.
Parece que ni siquiera los mejores eruditos del mundo pueden... Disculpe, señor. La pequeña voz interrumpió su monólogo como una campana de plata entre truenos. La sala quedó en absoluto silencio. 40 distinguidos académicos se volvieron al unísono, con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la ofensa. Los ojos del jeque se entrecerraron peligrosamente al localizar la fuente. Una niña diminuta con un uniforme escolar raído, las manos nerviosas entrelazadas delante de ella, de pie bajo un foco como si estuviera siendo juzgada. ¿Quién había permitido la entrada de una niña en aquella sala? Su voz podría haber congelado el fuego. Los guardias de seguridad se acercaron inmediatamente, pero Khaled levantó una mano para detenerlos. Algo en la postura de la niña le intrigó. La forma en que temblaba, pero no huía. La inteligencia que ardía en sus jóvenes ojos a pesar de su evidente terror. «Yo sé la respuesta, señor», dijo Isabela en un inglés cuidadoso. Su acento portugués era marcado, pero su pronunciación era notablemente clara para una niña de 7 años. La palabra al-Muraka, en ese manuscrito, significa la vigilancia del alma ante Dios durante la noche del despertar espiritual. Se refiere a una práctica sufí en la que el buscador mantiene la conciencia de la presencia divina durante el más oscuro momento antes del amanecer, cuando el velo entre mundos se vuelve más fino. El autor la utiliza exactamente 3 veces en el texto, siempre en relación con el viaje nocturno del profeta, y la distingue de Morakabat al-Qalb, que es la mera observación del corazón. El silencio que siguió fue ensordecedor. La tableta del Dr. Muller se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con estrépito. La profesora Al-Rashid se quedó boquiabierta, sus 20 años de prestigio académico desmoronándose en un instante. La expresión del sacudidor pasó de la irritación al asombro absoluto. Nadie, absolutamente nadie fuera de su familia inmediata, y quizás 2 ancianos eruditos de la Meca, debería saber esto. ¿Cómo? Su voz era apenas un susurro. Ahora toda su arrogancia se había evaporado. ¿Cómo sabes esto? El labio inferior de Isabela temblaba. Detrás de ella, Mariana había surgido de las sombras, con lágrimas corriendo por su rostro, ya murmurando oraciones en portugués, ya preparándose para lo peor. La voz de la niña era pequeña, avergonzada, aterrorizada. Lo leí en su biblioteca, señor. La tercera biblioteca, la que tiene alfombras verdes. Cuando mamá limpia sus oficinas, me escondo allí. Lo siento. Sé que no debería haberlo hecho, pero los libros me llaman. No puedo evitarlo. Sheikh Khaled se levantó de su silla, similar a un trono, con su 1,80 m de estatura, su rostro indescifrable mientras bajaba los escalones hacia la niña. Todas las personas presentes en la sala contuvieron la respiración. Mariana cayó de rodillas. «Por favor, Sheikh Khaled, perdónela. No es más que una niña. Castígueme a mí. Despídame. Expúlsenos. Pero, por favor, no haga daño a mi hija». Pero Khaled no miraba a Mariana. Sus ojos estaban fijos en Isabela, y en ellos ardía algo que parecía casi reconocimiento. «Has estado leyendo los manuscritos de Alisana a la misa, la biblioteca cerrada con llave». «Ya no está cerrada con llave», susurró Isabela. «La puerta se abre si presionas la rosa tallada en el marco. Lo descubrí por accidente hace 4 meses». Una oleada de incredulidad recorrió a los eruditos. El 5.º tesoro cerrado durante 30 años, que contenía textos tan raros que los reyes habían librado guerras para poseerlos. Y una niña de 7 años simplemente había entrado en él. «¿Y tú sabes leer árabe clásico a los 7 años?» Su tono era ahora más suave, inquisitivo, fascinado. «Aprendí por mi cuenta con el libro, señor. Empecé con la colección de poesía infantil, la que tiene los bordes dorados, y luego pasé a las más difíciles. No lo entiendo todo, pero el idioma es precioso, como música hecha de palabras». Su voz se hizo más fuerte, olvidando su miedo por un momento, mientras la pasión se apoderaba del terror. La forma en que se conectan las letras, la forma en que las palabras contienen universos enteros de significado. El portugués es mi primera lengua, pero el árabe me hace sentir como si volviera a casa a un lugar en el que nunca he estado.
Sheikh Khaled se arrodilló ante ella, poniéndose a la altura de sus ojos, estudiando su rostro con una intensidad que hizo que la niña se retorciera. «¿Cómo te llamas? Isabela Santos, señor. Pero mamá me llama Bella». «Bella», repitió el nombre suavemente, como si lo saboreara. «¿Sabes lo que acabas de hacer? Has respondido a una pregunta que ha desconcertado a los estudiosos durante décadas. Una pregunta que yo mismo he pasado 5 años investigando. Una pregunta que hizo una pausa, apretando la mandíbula. Una pregunta que mi padre me hizo cuando tenía exactamente tu edad y que no supe responder. La revelación flotaba en el aire como un rayo suspendido. El gran Sheikh Khalid al-Mansur, heredero de un imperio, maestro de 6 idiomas, educado en Harvard y Oxford, se había presentado una vez ante su propio padre y había suspendido la misma prueba que esta pobre niña brasileña acababa de superar. Se puso de pie bruscamente y se dirigió a la atónita asamblea. «Esta conferencia ha concluido. Pueden retirarse». Cuando nadie se movió, su voz resonó como un latigazo. Entonces, los eruditos se levantaron apresuradamente, recogiendo sus pertenencias con humillante prisa y lanzando miradas desconcertadas a la pequeña niña que había reducido su experiencia a la nada. En cuestión de minutos, el gran salón se vació, dejando solo al jeque Khaled, su jefe de seguridad, Hassan, Isabela y Mariana, que permanecía de rodillas, temblando. «Señora Santos, levántese, por favor». La voz de Khaled era firme, pero ya no fría. Su hija no ha cometido ningún delito. Ha revelado algo extraordinario, algo imposible. Se volvió hacia Isabela. «Dime qué más has leído». La confianza de Isabela se reavivó como una vela en la oscuridad. La poesía de Al-Mutanabi, los tratados filosóficos de Al-Ghazali, los textos médicos de Ibn Sena, aunque no entiendo la mayor parte de la parte médica, y mi favorita, las cartas de amor entre el sultán Mehmed y su esposa Roxelana, traducidas al árabe desde el turco otomano. Esas me hicieron llorar. Khaled se llevó la mano al pecho como si le hubieran golpeado. «Esas cartas no están catalogadas. ¿Cómo las has encontrado?» Estaban escondidas en una caja de seda azul detrás de la sección de astronomía. La caja tiene una luna tallada. Por primera vez desde que nadie recuerda, Sheikh Khalid al-Mansur sonrió. No era la sonrisa política que mostraba a los inversores y diplomáticos, sino una expresión genuina de asombro. «Mi abuela las escondió allí hace 60 años. Las he buscado toda mi vida». Empezó a caminar de un lado a otro, con la mente visiblemente agitada por las posibilidades, las implicaciones, las imposibilidades. Una niña de 7 años que aprendió por sí misma el árabe clásico a partir de manuscritos medievales. Una niña con memoria fotográfica y una intuición lingüística que desafía toda explicación. Una niña que puede acceder a habitaciones cerradas con llave que han derrotado a expertos cerrajeros. Se detuvo y se volvió hacia Mariana. «Su hija no es normal, señora Santos. Seguro que se ha dado cuenta». Las lágrimas de Mariana seguían fluyendo, pero su voz era firme, con el amor feroz de una madre. Memorizó la Biblia en portugués cuando tenía 4 años. Aprendió inglés por su cuenta viendo la televisión. Corrige la gramática de los adultos sin querer. «Sí, señor, sé que mi Bella es especial, pero somos pobres. Solo soy una mujer de la limpieza. No tenemos a nadie, nada. Lo único que puedo darle es amor y la esperanza de que, de alguna manera, algún día sus dones importen». «Importan hoy», dijo Khaled en voz baja. «Importan ahora mismo». Chasqueó los dedos y Hassan se adelantó inmediatamente, con el teléfono en la mano. «Hassan, ponte en contacto con el Ministerio de Educación. Quiero que Isabela se matricule en la Real Academia de inmediato. Beca completa, profesores particulares de árabe, portugués e inglés. Ponte en contacto con mi abogado. Quiero que se redacte un nuevo contrato de trabajo para la señora Santos. Ella será mi jefa de personal doméstico con un salario acorde con ese puesto, además de alojamiento en los apartamentos familiares del ala este». «Señor», Mariana jadeó, «no lo entiendo. Su hija posee un don que aparece una vez en cada generación, quizás menos. Desperdiciarlo sería un crimen, pero más que eso.
pero se arrodilló de nuevo ante Isabela, su expresión suavizándose hasta convertirse en algo casi vulnerable. Cuando tenía 7 años, mi padre me llevó a esa misma biblioteca y me hizo la misma prueba. Pasé horas buscando y fracasé. Me dijo que era indigno del legado de nuestra familia. Esa decepción marcó toda mi vida. Me empujó a triunfar, sí, pero también me convenció de que nunca sería suficiente. Su voz se redujo a un susurro. Tú triunfaste donde yo fracasé, pequeña. Y tal vez al enseñarte pueda perdonar por fin a ese niño de 7 años que no supo responder a la pregunta de su padre. Isabela, con la sabiduría emocional que a veces poseen los niños, extendió la mano y la posó sobre la mejilla del tembloroso. Tu padre estaba equivocado. Eres más que suficiente. Los libros dicen que el verdadero conocimiento no consiste en tener todas las respuestas. Consiste en saber cómo encontrarlas y compartirlas con los demás. Eso es lo que estás haciendo ahora. En ese momento, en la vasta y vacía sala de conferencias donde 40 expertos habían sido humillados y una niña había triunfado, 3 vidas cambiaron irrevocablemente. Pero ninguno de ellos comprendía aún que esto era solo el primer capítulo de una historia que desafiaría todo lo que creían sobre el destino, la identidad y los secretos ocultos en los textos antiguos. La pregunta que nadie había formulado todavía, la pregunta que sacudiría los cimientos de la dinastía Al-Mansur, era esta. ¿Cómo era posible que una niña brasileña poseyera un instinto para el árabe que parecía casi heredado? ¿Qué conexión podía existir entre la hija de una mujer de la limpieza y el legado lingüístico de un linaje real? ¿Y qué se revelaría cuando alguien finalmente examinara no solo lo que Isabela había aprendido, sino por qué esos libros prohibidos habían llamado a su alma como el canto de una sirena a un marinero perdido en el mar? La finca de la familia Al-Mansur ocupaba 15 acres en el corazón de los Emiratos, pero era el ala este, tradicionalmente reservada para los parientes consanguíneos, la que ahora albergaba a Mariana e Isabela Santos. El apartamento que se les había asignado era más grande que cualquier casa que Mariana hubiera soñado tener, con 3 dormitorios con baños en suite, una sala de estar con ventanas de suelo a techo, con vistas a los jardines donde los pavos reales vagaban libremente, y una cocina que hizo llorar a Mariana porque tenía electrodomésticos que solo había visto en revistas. Pero el lujo no significaba nada comparado con el terror que la mantenía despierta por las noches. Esto no es real, Bella, le susurró a su hija en su tercera mañana en el paraíso, mientras le trenzaba los rizos rebeldes antes de ir al colegio. Los hombres como Sheikh Khaled no ayudan a gente como nosotros. Debe haber algo que quiere, algún precio que tendremos que pagar. Isabela, vestida con el impecable uniforme de la Real Academia, chaqueta azul marino con bordados dorados, falda plisada, blusa blanca inmaculada, se volvió hacia su madre, con sus rasgos de 7 años más serios de lo que le correspondía por su edad. Mamá, él quiere curar algo roto dentro de sí mismo. Lo sentí cuando habló de su padre. Me ve como una oportunidad para reescribir su propia historia. Eso es exactamente lo que me preocupa, mi Nilia. Mariana ató la segunda trenza con dedos temblorosos. ¿Qué pasa cuando se da cuenta de que no eres la respuesta a su pasado? ¿Qué pasa cuando dejas de ser útil o interesante? Lo perderemos todo otra vez. Y querida, pero el primer día de Isabela en la Real Academia acalló temporalmente los temores de Mariana con un terror abrumador de otro tipo. La escuela estaba situada en una isla privada a la que solo se podía acceder por un puente de cristal que parecía flotar sobre aguas turquesas. Los niños llegaban en limusinas y helicópteros. Sus padres eran magnates del petróleo y multimillonarios de la tecnología y auténticos miembros de la realeza. Y allí estaba Isabela Santos, hija de una mujer de la limpieza, atravesando las puertas doradas hacia un atrio de mármol, donde una fuente esculpida en una única pieza de jade cantaba con el agua que caía. Los demás niños la miraban fijamente. Por supuesto que la miraban fijamente. Su piel era demasiado oscura, su acento demasiado marcado, su origen demasiado humilde. Durante la asamblea matutina, cuando la directora anunció su llegada como la protegida especial de Sheikh Khalid Al-Mansur, los susurros comenzaron de inmediato.
¿Por qué el tío Khaled patrocinaría a la hija de una empleada doméstica? Baise, Amamira al-Nayan, una princesa de 8 años con una postura perfecta y una voz como cristal tallado, habló lo suficientemente alto como para que Isabela la oyera. Mi padre dice que los casos de caridad bajan el nivel de la escuela. Leila Al-Thani, hija de un diplomático catarí, se rió detrás de su mano. He oído que apenas sabe leer. Tuvieron que darle una plaza especial. Las mentiras se extendieron como la pólvora durante el recreo, transformándose con cada repetición. A la hora del almuerzo, algunos estudiantes afirmaban que Isabela era analfabeta. Otros decían que había chantajeado al entrenador de alguna manera. Un rumor particularmente malicioso sugería que Mariana lo había seducido. Isabela, de 7 años, se sentó sola en la opulenta cafetería, sin tocar su comida gourmet, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con derramarse y demostrar que todos sus atormentadores tenían razón. Pero fue en la clase de lengua árabe donde todo cambió. El profesor Rashid Al-Kuwari, un hombre severo, hombre de unos 60 años, con barba blanca y penetrantes ojos grises, era una leyenda en los círculos lingüísticos, tan prestigioso que incluso los hijos de la realeza se acercaban a su clase con temor. Tenía fama de destruir la confianza con un solo comentario mordaz, de no aceptar nada menos que la perfección y de reducir a los alumnos a lágrimas con sus exigentes estándares. Hoy comenzamos con la poesía clásica, anunció escribiendo una elegante letra en la pizarra. Al-Mutanabi, considerado por muchos el mejor poeta árabe. ¿Quién puede leer este verso y proporcionar la pronunciación adecuada con la inflexión clásica correcta? Los estudiantes, normalmente ansiosos por demostrar sus habilidades, de repente encontraron sus escritorios fascinantes. Amir, que había estado presumiendo de sus profesores de árabe toda la mañana, se encogió en su asiento. El árabe clásico no era el dialecto moderno que hablaban en casa. Era un rompecabezas lingüístico que llevaba años dominar. No hubo voluntarios. El profesor Al-Kuwari arqueó peligrosamente las cejas. ¡Qué decepción! La chica nueva, su dedo señaló directamente a Isabela como una acusación. Lee el verso. Veamos qué puede hacer realmente la protegida especial de Sheikh Khaled. La crueldad en su tono era evidente. Esperaba que fallara, que quedara en evidencia como una farsante, para proporcionar entretenimiento a sus alumnos más legítimos. Isabela sintió que todas las miradas de la clase se clavaban en ella. Oyó la suave risita de Amira, vio la sonrisa burlona de Hila. Le temblaban las manos al ponerse de pie, y sus piernas apenas podían sostener su pequeño cuerpo. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Isabela miró las palabras en la pizarra y éstas se transformaron. No veía letras, veía música, no veía escritura. Veía el alma de un poeta fallecido hace mucho tiempo que atravesaba siglos para hablarle directamente al corazón. Cuando abrió la boca, el árabe que salió era perfecto. No solo correcto, sino lleno de emoción, fluyendo con la belleza rítmica que había hecho inmortal a Al-Mutanabi. Los ciegos me conocen por mi caballo y, en la noche, por mi espada, mi lanza, mi papel y mi pluma. Las palabras resonaron en el aula, cada sílaba perfectamente pesada, cada pausa colocada con precisión. La voz de Isabela, de 7 años, transmitía matices que los hablantes nativos con el doble de su edad luchaban por lograr. Continuó con todo el complejo verso, esquivando trampas lingüísticas que habrían destruido a estudiantes universitarios. Su pronunciación era tan pura que podría haber venido del Bagdad del siglo IX. El silencio cuando terminó fue absoluto. El rostro del profesor Al-Awari se había puesto pálido, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Su mano temblaba mientras dejaba el marcador. Repite la tercera línea, ordenó con voz seca. Isabela lo hizo sin vacilar, sin cometer ningún error. Ahora tradúcelo al inglés y explica el triple significado del uso de Alier por parte del poeta. Isabela respiró hondo. En su traducción literal, Alier significa el pájaro, en referencia al halcón, comúnmente utilizado en poesía como símbolo de nobleza y libertad. Pero Al-Mutanabi emplea aquí una técnica de capas. La palabra invoca simultáneamente al, que significa
el vengativo, y fonéticamente se hace eco de Alá, que significa el puro. Así, con una sola palabra, está comunicando que el halcón representa la contradicción de la aristocracia. Noble y libre, pero capaz de violencia vengativa, y aún así considerado puro según los estándares de la sociedad. Es una crítica oculta en un aparente elogio. El profesor Alawari se hundió en su silla. En 30 años de enseñanza del árabe al más alto nivel, nunca había oído a un niño demostrar un análisis lingüístico tan sofisticado. ¿Dónde has aprendido esta interpretación? En los comentarios manuscritos de la biblioteca de Sheikh Khaled, Isabella admitió en voz baja. El erudito al-Wahidi escribió extensas notas en los márgenes del texto original. Creía que al-Mutanabi criticaba en secreto a las mismas cortes que lo patrocinaban. Los comentarios de al-Wahidi se perdieron en el siglo XIII. La voz del profesor era apenas audible. Nadie los ha visto en 800 años. Están en un libro de cuero rojo en la tercera biblioteca del Sheikh, la que tiene alfombras verdes. El aula estalló. Los estudiantes que se habían burlado de Isabella minutos antes ahora la miraban con una mezcla de asombro y resentimiento. La postura perfecta de Amira se derrumbó. El rostro de Hila se sonrojó de vergüenza. Pero el profesor Alawari se levantó de su silla con la reverencia de un hombre que se acerca a algo sagrado. ¿Has leído los comentarios originales de al-Wahidi? Un niño de 7 años ha accedido a textos que los eruditos de Oxford y Al-Azhar cometerían delitos para estudiar. Se acercó a Isabella lentamente, como si se acercara a un espejismo que pudiera desvanecerse. Toda mi tesis doctoral en Cambridge se basó en reconstruir las interpretaciones perdidas de al-Wahid a partir de fuentes secundarias. ¿Me estás diciendo que has leído los originales, que aún existen? Isabella asintió, de repente asustada por la intensidad en los ojos del viejo profesor. Lo siento si no debía hacerlo. Los libros estaban allí y eran tan hermosos. Y lo siento, profesor Al-Kawari se rió, un sonido que contenía a partes iguales alegría y devastación. Niña, acabas de confirmar la existencia de uno de los mayores tesoros perdidos de la literatura árabe. ¿Entiendes lo que esto significa? Las implicaciones académicas por sí solas. Se volvió hacia la clase, rompiendo su severa actitud. Hoy han sido testigos de algo extraordinario. Esta niña, esta hija de 7 años de una mujer de la limpieza, ha demostrado un conocimiento más profundo de la poesía árabe clásica que estudiantes 10 años mayores. Que eso os haga sentir humildes a todos los que habéis llegado esta mañana pensando que vuestra riqueza y vuestros títulos garantizaban la excelencia. Volvió a Isabella, con sus ojos grises ahora suavizados por algo parecido a la ternura. ¿Me permitiría Sheikh Khaled ver esos textos? Lo consideraría el mayor honor de mi carrera. No lo sé, señor, susurró Isabella. No estoy segura de si debía leerlos. No pude evitarlo. A partir de ese día, Isabella Santos se convirtió simultáneamente en la alumna más celebrada y más odiada de la Real Academia. El profesor Al-Kawari se convirtió en su feroz protector, asegurándose de que, al menos en sus clases, nadie se atreviera a burlarse. Pero fuera de su aula, el acoso se intensificó de formas más silenciosas y insidiosas. Nunca la invitaban a fiestas de cumpleaños. Los proyectos grupales se llenaban misteriosamente antes de que ella pudiera unirse. Durante el almuerzo, si se sentaba en una mesa, las otras chicas de repente recordaban que tenían que ir a otro sitio. Sheikh Khaled se dio cuenta. Por supuesto, se dio cuenta de que su red de inteligencia se extendía por toda la escuela, pero su respuesta sorprendió a todos, incluido él mismo. En lugar de enfrentarse directamente a los acosadores o utilizar su poder para obligar a que la aceptaran, empezó a aparecer inesperadamente en la escuela durante los periodos de almuerzo, sentándose con Isabella en la cafetería, discutiendo sobre poesía, manuscritos y filosofía, mientras todo el alumnado observaba asombrado. «Deja que hablen», le dijo Isabella una tarde mientras compartían su comida sin tocar. «Deja que piensen lo que quieran. Tú y yo sabemos la verdad de que posees algo que ellos nunca podrían comprar con toda la riqueza de sus padres. El conocimiento verdadero se gana luchando por él.
Pero es muy solitario, admitió Isabela, y su determinación de niña de 7 años finalmente se quebró. Pensé que aprender me traería amigos, pero ha alejado a todos. A veces desearía no haber encontrado nunca esa biblioteca. Desearía seguir siendo invisible. Khaled dejó el tenedor, con una expresión cada vez más distante. Yo también me sentía solo a tu edad. Las expectativas de mi padre me aislaron de los demás niños. Mis tutores eran eruditos contratados, no amigos. Los otros chicos de mi edad no podían relacionarse con alguien que había leído a Al-Ghazali antes de aprender a montar en bicicleta. Solía esconderme en los establos con los caballos porque a ellos no les importaba mi pedigrí ni mis fracasos. La miró a los ojos. La soledad de ser excepcional no desaparece, Bella. Se transforma. Con el tiempo, encuentras a otras personas que hablan tu idioma. No solo árabe, portugués o inglés, sino el idioma del entendimiento profundo. Esas conexiones, cuando finalmente llegan, compensan los años de aislamiento. ¿Las has encontrado? ¿Esas conexiones? Sus patas se estiraron tanto que Isabela pensó que no respondería. Sigo buscando, admitió finalmente. Pero quizás también me estoy dando cuenta de que he estado buscando en los lugares equivocados. Tal vez la conexión que necesitaba estaba en mi biblioteca todo el tiempo, escondida en la sombra de mi propia arrogancia. Su amistad, si es que era eso, ya que los límites seguían sin estar claros, se profundizó durante las semanas siguientes. Khaled organizó clases particulares con el profesor Alwari 2 veces por semana, en las que Isabela se sumergía en los textos clásicos árabes, mientras que el viejo erudito tomaba notas meticulosas, sin ocultar apenas su entusiasmo por acceder a materiales que consideraba perdidos para siempre. El propio Khaled a veces asistía a estas sesiones y Isabela notó algo curioso. El gran erudito, educado en las mejores universidades del mundo, todavía luchaba con sutilezas que a ella, con 7 años, le resultaban naturales. ¿Cómo lo haces?, le preguntó una noche, tras una discusión particularmente compleja sobre los patrones de conjugación verbal en la poesía preislámica. ¿Cómo ves patrones que a mí se me escapan? ¿Entender conexiones que se me escapan? Isabela pensó detenidamente antes de responder. Es como si las palabras me hablaran. No literalmente, añadió rápidamente, al ver su expresión, pero cuando leo árabe, especialmente los textos antiguos, no es solo una traducción en mi cabeza. Los significados aparecen como imágenes, como recuerdos de cosas que nunca he experimentado. ¿Es eso extraño? Es imposible, dijo Khaled con rotundidad. Pero tú lo haces de todos modos, lo que significa que mi comprensión de lo que es posible necesita ampliarse. Sacó un diario encuadernado en cuero de su chaqueta, uno que Isabela nunca había visto antes. Quiero mostrarte algo. Mi padre llevaba un registro de todas las preguntas que me hacía durante mi educación. Cada prueba, cada desafío, cada momento en el que me encontraba insuficiente, 47 preguntas en 12 años y fallé 32 de ellas. Abrió el diario por una página marcada con una cinta descolorida. La primera pregunta, la que se refería a Al-Muraka, me destrozó. Tenía 7 años, igual que tú ahora. Reunió a eruditos de todo el mundo, igual que yo. Esperaba que yo ya supiera la respuesta, que la hubiera descubierto por mí mismo a través de mis estudios. Cuando fallé, me dijo que había deshonrado nuestro linaje. Durante las semanas siguientes, no pude comer, no pude dormir. Me obsesioné con demostrar que se equivocaba, con dominar todo, con no volver a fallar nunca más. La pequeña mano de Isabela tocó la página, trazando la elegante escritura que registraba la decepción de un padre. Por eso creaste exactamente la misma prueba para esos eruditos. Estabas recreando el momento en que fallaste, tratando de conquistarlo, quizás, tratando de demostrar que la pregunta en sí era injusta, que incluso los adultos brillantes no podían responderla. Él sonrió con tristeza, y entonces apareciste tú y lo hiciste parecer fácil. Destruiste mi cómoda explicación para mi fracaso infantil. De repente tuve que enfrentarme a la verdad. Simplemente no era tan inteligente como creía. Ni entonces ni ahora. Oh, dijo suavemente,
con la sabia dulzura que a veces emana de los niños sin el peso del ego. Quizá eras inteligente de otras maneras. Quizá tu padre hacía las preguntas equivocadas. Quizá sus exámenes medían cosas equivocadas. Khaled la miró fijamente. Algo cambió detrás de sus ojos oscuros. Una grieta en los cimientos que se habían echado hacía 30 años atrás en dolor y vergüenza. Mi madre solía decir algo similar. Murió cuando yo tenía 9 años, y he pasado 26 años tratando de recordar su voz. Pero justo ahora, al oírte decir eso, la he oído de nuevo por primera vez. La luz del atardecer se colaba por las ventanas de la biblioteca, convirtiendo las motas de polvo en estrellas doradas e iluminándolos a ambos. El multimillonario y la hija de la mujer de la limpieza, unidos por hilos que ninguno de los dos entendía del todo. Afuera, Mariana se preocupaba en su apartamento, convencida de que el desastre acechaba en cada esquina. En la oficina de administración de la escuela, la directora Al-Qadi presentaba informes al Ministerio de Educación sobre la niña extraordinaria que perturbaba su cuidadoso orden social. En las facultades, salones y palacios de los Emiratos, la gente cotilleaba, especulaba y hacía planes. Pero en ese momento, en esa biblioteca, rodeados de siglos de conocimiento acumulado, Isabella Santos y Sheikh Khaled Al-Mansur habían encontrado algo que ninguno de los dos esperaba. Un espejo que no les mostraba quiénes eran, sino en quiénes podrían convertirse. Lo que ninguno de ellos sabía. Lo que los antiguos manuscritos susurraban en márgenes demasiado descoloridos para leerlos fácilmente. Lo que revelarían las pruebas de ADN aún no realizadas. Lo que pronto saldría a la luz de los secretos familiares enterrados bajo 3 generaciones de mentiras cuidadosamente mantenidas, era que la conexión entre estas dos almas era mucho más profunda que el amor compartido por la poesía y el lenguaje. Algunos destinos no se eligen ni se ganan, se heredan, esperando pacientemente a través de décadas y distancias para finalmente revelarse cuando llegue el momento. Y el momento se acercaba más rápido de lo que nadie imaginaba, impulsado por preguntas que harían que toda la poesía y la lingüística parecieran triviales en comparación. Preguntas sobre la identidad y la sangre y los secretos ocultos en el árbol genealógico del jeque Khaled. Secretos que, al salir a la luz, demostrarían que a veces las historias más imposibles son las que resultan ser completamente, devastadoramente ciertas. A los 3 meses de la llegada de Isabella a la Real Academia, Sheikh Khaled recibió una llamada telefónica que lo desentrañaría todo. Llegó a las 2 de la madrugada de la doctora Fátima Al-Zahani, la médica de la familia que había servido a la dinastía Al-Mansur durante 40 años, una mujer tan de confianza que conocía secretos más profundos que los cimientos del palacio. Su voz temblaba de una forma que Khaled nunca había oído antes. Sheikh Khaled, necesito que vengas a mi despacho privado inmediatamente, solo. No se lo digas a nadie. Se trata de tu padre y de la chica. Khaled llegó en 20 minutos, todavía con la ropa informal que se había puesto en su pánico. El despacho de la doctora Al-Zahani ocupaba un edificio discreto alejado del hospital principal, un lugar donde las familias adineradas trataban asuntos delicados lejos del escrutinio público. La anciana médica estaba sentada detrás de su escritorio de caoba, con una carpeta de Manila delante de ella, su rostro normalmente sereno, devastado por una lucha interna entre el deber y la conciencia. Hace 31 años comenzó sin preámbulos. Tu padre vino a mí con una petición inusual. Iba a viajar a Brasil por negocios, concretamente a São Paulo, y quería documentación médica completa antes del viaje, un procedimiento estándar para los viajes internacionales. Pero cuando regresó 2 meses después, solicitó algo muy irregular, un análisis de sangre completo con marcadores genéticos, e insistió en que destruyera todos los registros. Después de confirmar los resultados, hizo una pausa, con sus manos curtidas temblando. De todos modos, guardé copias. Tu padre era muchas cosas, pero transparente nunca fue una de ellas. Sospeché que podría tener complicaciones en el extranjero. Khaled apretó la mandíbula. ¿Qué tipo de complicaciones?
del tipo que involucraban a una estudiante de medicina brasileña de 23 años llamada Helena Santos. El doctor Al-Serani abrió la carpeta, revelando fotografías descoloridas. Una joven de piel caramelo, cabello oscuro y rizado, y expresivos ojos marrones que le resultaban inquietantemente familiares. Su padre la conoció en una conferencia universitaria que dio sobre economía de Oriente Medio. Según todos los indicios, fue intenso, apasionado y breve. Cuando él se marchó de Brasil, ella estaba embarazada de 3 meses. La habitación se inclinó. Khaled se agarró al borde del escritorio, con los nudillos blancos. Mi padre tuvo una aventura. Tuvo una hija. Nacida en Sao Paulo en marzo de 1993, tu padre recibió la noticia del nacimiento, pero nunca reconoció públicamente su paternidad. En su lugar, acordó pagos mensuales a través de un fideicomiso imposible de rastrear, suficientes para garantizar el cuidado de la niña, pero nada extravagante, nada que llamara la atención o creara reclamaciones sobre la fortuna familiar. La voz del médico se endureció con una ira apenas contenida. Helena Santos murió de neumonía cuando la niña solo tenía 6 años. Los pagos se interrumpieron inmediatamente. La niña, Mariana Santos, desapareció en el sistema de acogida de Brasil. El nombre golpeó a Khaled como un golpe físico. Mariana, la madre de Isabela. Mariana. No hice la conexión hasta que las elevaste al ala familiar. Entonces vi el parecido, no con el Ellanena, sino con tu padre. La forma de sus ojos, la estructura de su mandíbula. Así que hice algo poco ético y probablemente ilegal. Eldor Al-Serani sacó una segunda carpeta, esta mucho más nueva. Recogí muestras de ADN durante el examen médico escolar rutinario de la niña Isabela. Hice comparaciones con los marcadores genéticos que conservé de las pruebas originales de tu padre y con tu propio ADN de tu último examen físico anual. Deslizó un informe de laboratorio por el escritorio. La jerga técnica no significaba nada para la mente acelerada de Carly, pero la conclusión al final estaba escrita en un lenguaje sencillo y devastador. El análisis genético confirma que la sujeto Isabela Santos comparte un 12,5% con el sujeto de comparación Khalid Al-Mansur, lo que concuerda con una relación de primo segundo. El linaje paterno se remonta a un abuelo común con un 99,7% de certeza. Isabela es la nieta de mi padre, susurró Khaled. Mariana es mi media hermana, la chica en la que he estado orientando, enseñando y tratando como si fuera un caso de caridad. Es mi sangre, es familia, es una Al-Mansur. Más que eso, dijo el Dr. Al-Serani en voz baja. Según la ley de sucesión de los Emiratos, concretamente el decreto real de 1971 que rige las propiedades de su familia, los herederos legítimos varones tienen prioridad. Pero en ausencia de herederos varones, y si usted permanece soltero y sin hijos, la herencia puede pasar a cualquier descendiente de sangre de la línea masculina si se reconoce formalmente. Su padre no tuvo otros hijos además de usted y Mariana. Usted no tiene hijos. Esa pequeña niña de 7 años que juega en su biblioteca es potencialmente la única heredera de la fortuna de los Al-Mansur, además de usted. Las implicaciones se abatieron sobre Khaled en oleadas. La crueldad de su padre de repente adquirió un sentido diferente. Un hombre que había tenido una hija fuera del matrimonio, que la había abandonado, que tal vez había intentado moldear a su hijo legítimo a la perfección para compensar la vergüenza de su error brasileño. Y luego esa hija abandonada había aparecido 30 años más tarde con una hija propia, una niña tan brillante que había respondido a la misma pregunta que una vez había destruido al propio Khaled. ¿Lo sabe, Mariana? Su voz sonaba extraña, distante. ¿Tiene ella alguna idea de quién era su padre? No lo creo. Los pagos del fideicomiso eran anónimos. Helena Santos probablemente se llevó sus secretos a la tumba, tal vez tratando de proteger a su hija de un hombre que había dejado claro que no quería formar parte de sus vidas. La doctora se inclinó hacia adelante, con una expresión intensa. Khaled, tienes que tomar una decisión. Puedes mantener esta información oculta, destruir estos registros, enviar a la niña y a su madre lejos con una generosa compensación,
Dejar que desaparezcan de nuevo en el anonimato. Nadie lo sabría nunca. O puedes reconocerlos. Reconocer formalmente a Mariana como la hija de tu padre, lo que convierte a Isabela en tu sobrina y en un miembro legítimo de esta familia. Pero entiende que, en el momento en que lo hagas, todo cambiará. Se activarán las leyes de sucesión. Tus tíos y primos lo impugnarán. Las batallas legales por sí solas podrían destruir la reputación de la familia, y esa niña, esa inocente de 7 años, se convertirá en el centro de una tormenta que podría aplastarla. Khaled se puso de pie y comenzó a caminar por la pequeña oficina como un león enjaulado, con la mente dando vueltas a los posibles escenarios y consecuencias. Pensó en la cara de Isabela cuando respondió por primera vez, respondió a su pregunta imposible, el terror mezclado con inteligencia desafiante. Pensó en la soledad de sus ojos en la escuela, en cómo agarraba la mano de su madre con desesperada confianza. Pensó en el miedo constante de Mariana, en cómo todavía se estremecía cuando él entraba en una habitación a pesar de 3 meses de amabilidad, en el peso de la pobreza generacional y el abandono que ella llevaba como cadenas. Mi padre era un cobarde, dijo finalmente, con voz fría por la furia. Tenía una hija y fingía que no existía. Dejó que su propia hija creciera en la pobreza. Dejó que su nieta creciera casi analfabeta y olvidada. Todo porque reconocerla sería inconveniente. Dañaría su preciada reputación. Se volvió hacia el médico, con la decisión ya tomada. No cometeré el mismo error que su familia sangre. Eso importa más que el dinero o el estatus o lo que piensen mis tíos. ¿Estás seguro? Una vez que esto sea público, no habrá vuelta atrás. Estoy seguro. Pero incluso mientras hablaba, la duda lo atormentaba. ¿Estaba haciendo esto por Isabela y Mariana? ¿O estaba intentando arreglar los fracasos de su padre? ¿Estaba rescatando a su familia o completando alguna misión psicológica para demostrar que era mejor que el hombre que lo había encontrado deficiente? Las motivaciones se enredaban, imposibles de separar. El Doral Sarani asintió lentamente, recogiendo los documentos. Entonces necesitarás excelentes abogados. Te recomiendo a Hassan Khan. Se encargó de la herencia de tu abuelo. Es discreto, despiadado y entiende el derecho de familia mejor que nadie. Pero primero, tienes que decírselo. La niña y su madre merecen oír la verdad de tu boca antes de que los abogados y los periodistas lo conviertan en un circo. Khaled salió de la oficina cuando amanecía sobre los Emiratos, con el cielo teñido de rosa y oro, hermoso e implacable. Condujo de vuelta al palacio en silencio, formulando y descartando una docena de discursos de apertura, tratando de encontrar las palabras adecuadas para reescribir 2 vidas, para explicar que la caridad que habían temido era en realidad un derecho de nacimiento, que la generosidad que habían sospechado era en realidad solo justicia tardía. Encontró a Mariana en la cocina de su apartamento, preparando el desayuno antes de que Isabela se despertara para ir al colegio. Ella se sobresaltó cuando él entró. Siempre se sobresaltaba, siempre esperaba que cayera el otro zapato. Hoy sería así. Mariana, por favor, siéntate. Necesito contarte algo sobre tu padre. Se le fue todo el color de la cara. Mi padre, nunca lo conocí. Mi madre decía que era un hombre de negocios que viajaba. Nunca me dijo su nombre antes de morir. Se llamaba Ahmed Al-Mansur. Era mi padre, lo que te convierte en mi media hermana. E Isabela, en mi sobrina, vio cómo las palabras la impactaban como balas. Vio cómo se tambaleaba y la agarró del codo cuando ella tropezó. Tengo pruebas, pruebas de ADN, historial médico. No es una especulación, es un hecho. Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas que brotaron inmediatamente, y su voz se quebró al hablar en portugués, ya que la conmoción destruyó su inglés. No, no, Episcal. Estás diciendo que el jeque Ahmed era mi padre, el hombre que ignoró las cartas de mi madre, que nunca me reconoció, que me dejó crecer en hogares de acogida mientras él vivía en un palacio. Su voz se elevó. Décadas de dolor enterrado estallaron. ¿Y tú? Tú lo sabías. Todo este tiempo. Sabías que éramos familia y no dijiste nada.
Me enteré hace 2 horas, dijo Khaled con urgencia, agarrándola por los hombros. Mariana, lo juro por todo lo que considero sagrado. No tenía ni idea hasta esta noche. Si lo hubiera sabido, nunca te habría dejado limpiar mis suelos. Nunca habría dejado que Isabela dudara de su lugar aquí. Eres mi hermana. Ella es mi sangre. Eso lo cambia todo. ¿Cambia a qué? A parientes ricos que sienten lástima por nosotros. A ser los parientes pobres y vergonzosos en las reuniones familiares. La amargura en su voz le dolía profundamente. ¿Sabes lo que es crecer sabiendo que tu padre decidió no quererte? Que tenía todos los recursos del mundo y decidió que ni siquiera merecías una llamada telefónica. Ahora me dices que ese hombre era tu padre, que podría haber tenido un hermano todo este tiempo, que Bella podría haber tenido una familia que la quisiera, pero en cambio no tuvimos nada porque éramos secretos vergonzosos. Tenía razón. Khaled sabía que tenía razón. El abandono de su padre era imperdonable, y ningún reconocimiento podría borrar esa herida. Pero también sabía que el silencio ahora solo perpetuaría el crimen. Tienes razón. Nada de lo que haga puede arreglar lo que mi padre rompió. Pero puedo reconocerlo. Puedo asegurarme de que Isabela sepa que pertenece a este lugar. Puedo reconocerlos legalmente a ambas. Darles el apellido Al-Mansur si lo desean. Asegurarme de que nunca más sean vulnerables ni tengan miedo. El apellido Al-Mansur, repitió Mariana con voz hueca. El apellido del hombre que destruyó la vida de mi madre. El apellido de la familia que podría haberla salvado, pero decidió no hacerlo. ¿Crees que quiero eso? Creo que mereces elegir. Khaled le soltó los hombros y dio un paso atrás para darle espacio. El doctor Parar Al-Sarani tiene documentación. Puedes revisarlo todo, verificar la verdad de forma independiente y luego decidir. ¿Lo hacemos público? ¿Lo hacemos legal y vinculante? ¿O entierro las pruebas? Te envío lejos con suficiente dinero para vivir cómodamente donde quieras, y todos fingimos que esta conversación nunca ha tenido lugar. Respetaré cualquier decisión que tomes. Pero Mariana, su voz se quebró ligeramente. Crecí como hija única, creyendo que estaba sola en llevar el peso del legado de esta familia. Descubrir que tengo una hermana, que no estoy sola, que hay alguien que comparte esta herencia imposible. No quiero perder eso. No quiero perder a ninguno de los dos. Mariana se hundió en una silla, con la cara escondida entre las manos y los hombros temblando por los sollozos silenciosos. De repente, 32 años de preguntas tenían respuesta. Y esas respuestas eran más dolorosas que el misterio. Detrás de ellos, ninguno de los dos se percató de una pequeña figura con un camisón de noche de pie en la puerta del dormitorio, con los ojos oscuros muy abiertos, absorbiendo cada palabra. Isabela lo había oído todo y, en su mente de 7 años, bendecida y maldita con la capacidad de ver patrones que otros pasaban por alto, las piezas encajaron con devastadora claridad. La forma en que el árabe le hacía sentir como en casa, la comprensión instintiva de textos que no debería haber sido capaz de comprender, la biblioteca cerrada que se abría al tacto de ella, como si reconociera su sangre, la conexión que había sentido con Sheikh Khaled desde aquel primer momento aterrador en la sala de conferencias. Ella era una El Mansur. El don no era aleatorio ni milagroso. Era genético, heredado a través de una estirpe de eruditos, poetas y guardianes del lenguaje que se remontaba a siglos atrás. Su abuelo había sido el hombre cuya pregunta había dado inicio a todo esto, cuyo rechazo había moldeado tanto la vida de su madre y de Khalid. Y ahora, al responder a esa pregunta, había traído 3 generaciones de trauma familiar al presente. Mamá, susurró, y ambos adultos se volvieron para verla allí de pie, pequeña e increíblemente sabia, con su pijama de dibujos animados. Mamá, no pasa nada. Ahora entiendo por qué los libros me parecían míos. Lo eran. Son nuestra herencia, nuestro idioma, nuestra historia. Caminó lentamente hacia la cocina, con los pies descalzos pisando las frías baldosas. Ella, Khaled, tío Khaled, no tenéis que elegir entre arreglar el pasado y hacer lo correcto ahora. Son lo mismo. El abuelo cometió un error terrible y egoísta,
Pero nosotros podemos ser diferentes. Podemos ser la familia que él debería haber sido. Khaled se arrodilló ante ella. Esta niña que constantemente decía cosas que lo destrozaban. No estás enfadada ni herida. Estoy triste, admitió Isabela, con el labio inferior temblando. Triste porque mamá sufrió durante tanto tiempo. Triste porque el abuelo nunca llegó a conocerme. Nunca supe que podía responder a sus preguntas. Triste porque creciste pensando que no era suficiente cuando en realidad solo echabas de menos a personas que te entendieran. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Pero también estoy feliz porque ahora tengo un tío. Ahora mamá tiene un hermano. Ahora ya no estamos solos y tú tampoco. Ahora los tres estaban de pie en esa cocina mientras el sol salía por completo. La luz inundaba las ventanas e iluminaba a una familia que se había roto antes de tener la oportunidad de formarse. Ahora, tentativamente, se acercaban unos a otros a través de abismos de dolor y décadas de mentiras. Fuera, el mundo seguía sin cambios. Pero dentro de ese apartamento en el ala este, en el espacio entre latidos y decisiones, la familia Al-Mansur se amplió para incluir a dos personas que habían sido deliberadamente excluidas. Y el fantasma de Ahmed Al-Mansur finalmente se enfrentó al juicio de los hijos a los que su cobardía había perjudicado. El reconocimiento legal tardaría meses. Las batallas familiares serían brutales. La cobertura mediática sería invasiva y cruel. Pero en ese momento, nada de eso importaba tanto como la simple verdad que había tardado 30 años en salir a la luz. Mariana Santos no era una mujer de la limpieza. Era la hija de una dinastía. E Isabela Santos no era un caso de caridad. Era un ice, un legado, un puente entre el pasado que su abuelo había intentado borrar y el futuro que ahora cambiaría irrevocablemente por su existencia. La reunión familiar tuvo lugar 6 semanas después de la revelación del ADN, en la misma gran sala de conferencias donde Isabela había sorprendido por primera vez a 40 académicos con sus conocimientos. Pero esta vez, el público estaba formado por 12 familiares de Al-Mansur, tíos, tías y primos de Khaled. Todos ellos llegaron acompañados de abogados y con expresiones que iban desde el escepticismo hasta una hostilidad apenas disimulada. La noticia se había filtrado a pesar de la discreción del doctor Al-Sarani y se había extendido por el interconectado mundo de la élite emiratí como la pólvora. Una mujer de la limpieza que afirmaba ser la hija secreta de Ahmed Al-Mansur, una niña posicionada como posible heredera. Las implicaciones eran demasiado explosivas como para ignorarlas. Khaled había pasado esas 6 semanas preparándose meticulosamente. Hassan Kallan, el abogado de la familia, había verificado todos los documentos, rastreado todos los pagos del fideicomiso anónimo, encontrado los registros médicos de Helena Santos en Brasil y construido un caso irrefutable. Mariana se había sometido a pruebas de ADN adicionales en laboratorios independientes, 3 centros distintos, que confirmaron el mismo resultado con certeza matemática. Isabela había estado protegida en la medida de lo posible de la creciente tormenta, aunque los demás niños de la Real Academia se habían enterado de los rumores, lo que hacía que su aislamiento fuera aún más completo. Ahora, mientras la familia se reunía, Mariana se sentó junto a Khaled a la cabecera de la enorme mesa, con la postura rígida y el terror apenas controlado. Llevaba un vestido sencillo pero elegante que Khaled había insistido en comprarle, azul marino, conservador, caro, pero no ostentoso. Isabela se sentó a su otro lado, con sus pequeñas piernas balanceándose bajo la silla, con el rostro impenetrable. Había aprendido durante esas intensas semanas a ocultar sus emociones tras una máscara de calma que debería haber sido imposible para una niña de 7 años. Esto es ridículo. Tío Rashid, el hermano menor de Ahmed, habló primero, con las mejillas temblorosas de indignación. Un asunto de hace 30 años. Qué conveniente que esta afirmación surja solo después de que mi hermano haya muerto y no pueda defenderse. Huelo un elaborado fraude diseñado para acceder a la riqueza de nuestra familia. La respuesta de Khaled fue gélida. El ADN no miente.
Tío, 3 laboratorios independientes confirman que Mariana comparte el 50% de su material genético con nuestro padre. ¿Quiere ver los informes? ¿O tal vez prefiere enviar su propio ADN para compararlo? Los marcadores familiares demostrarían la conexión a través de usted también. La cara de Rashid se puso morada, pero se quedó en silencio. La prima Fátima, una mujer de mirada aguda de unos 40 años que gestionaba varios negocios familiares, se inclinó hacia adelante. Incluso si aceptamos la prueba de ADN y no estoy concediendo ese punto, ¿qué propones exactamente, Khaled? ¿Que acogemos a esta mujer y a su hija en la familia con todos los derechos? ¿Que aceptemos a una niña de 7 años como heredera legítima de la fortuna de los Al-Mansao? Propongo que reconozcamos la realidad. Khaled respondió con firmeza. Mariana es la hija de mi padre. Isabela es su nieta. Según la ley moral y los estatutos familiares, tienen derecho al reconocimiento y a la herencia, no igual a la mía. Entiendo la primogenitura y la preferencia por los herederos varones, pero merecen un reconocimiento formal, una provisión adecuada y protección bajo el nombre de la familia. ¿Protección de qué? La tía Noir, la mayor de los hermanos de Ahmed, habló con una gentileza engañosa. Me parece que esta mujer y esta niña vivían una vida bastante cómoda antes de decidir reclamar lo que reclaman. La niña asiste a nuestra mejor academia. Residen en la finca familiar. ¿Qué más podrían necesitar? Mariana encontró entonces su voz, aunque temblaba por la rabia reprimida. Lo que necesitamos es lo que nos fue robado. Mi madre amaba a tu hermano. Ella creyó en sus promesas. Cuando nací, le envió cartas, docenas de ellas, con fotografías, con novedades, con súplicas para obtener al menos un mínimo reconocimiento. No por dinero, sino por la relación, para que mi padre supiera que existía una hija. Su acento portugués se acentuó con la emoción. Él ignoró todas las cartas. Cuando mi madre murió yo tenía 6 años. Los pagos anónimos que apenas cubrían el alquiler y la comida se interrumpieron de inmediato. Pasé mi infancia en hogares de acogida, a veces con familias que se preocupaban por mí, a menudo con familias que me veían como un cheque del Estado. Trabajé desde los 14 años limpiando casas. Irónico, ¿no? Para poder terminar la escuela. Tuve a mi hija a los 23 años, sola, aterrorizada, sin familia y sin apoyo. Y todo ese tiempo, tu hermano vivía en un palacio rodeado de una riqueza que podría haberlo cambiado todo para nosotros. Y él optó por el silencio. La sala absorbió este testimonio en un silencio incómodo. Varios familiares se movieron en sus asientos evitando el contacto visual. Pero el tío Rashid se recuperó. Así que al fin y al cabo se trata de dinero. Una historia lacrimógena, diseñada para hacernos sentir culpables y compartir la fortuna familiar con extraños. Nosotros no somos extraños. La clara voz de Isabela cortó la tensión como una campana. Todas las cabezas se volvieron hacia la niña que había permanecido en silencio hasta ese momento. Disculpen por hablar sin permiso, pero tengo algo que decir. Se deslizó de su silla, poniéndose de pie con su 1,20 m de altura, y se dirigió a los familiares reunidos con notable compostura. Pueden rechazarnos si así lo desean. Pueden cuestionar las pruebas de ADN y contratar a sus propios abogados y luchar por esto en los tribunales durante años. Pero no pueden llamarnos forasteros. Tengo la misma sangre que el tío Khaled. Tengo el mismo don para los idiomas que ha pasado por vuestra familia durante generaciones. Cuando leo los manuscritos de la biblioteca, los escritos por vuestros antepasados, los entiendo no porque sea inteligente, sino porque estoy conectada con ellos. Me hablan porque se supone que debo escucharlos. El primo Tariq, que había permanecido en silencio todo el tiempo, se recostó en su asiento con expresión calculadora. La chica plantea un punto interesante. Las habilidades lingüísticas son inusuales, casi como si fueran heredadas en lugar de aprendidas. Se volvió hacia Khaled. ¿La has sometido a pruebas? Evaluada formalmente por profesionales. El profesor Al-Khawari, de la Real Academia, ha documentado sus habilidades exhaustivamente. Khaled lo confirmó. Lee, árabe clásico a nivel universitario, entiende matices contextuales que los estudiantes de posgrado pasan por alto
y demuestra una comprensión intuitiva de textos que nunca ha estudiado formalmente. Sus pruebas de CI la sitúan en el percentil 99 en razonamiento verbal. Pero más que eso, puso una mano protectora sobre el hombro de Isabela. Tiene el alma de una erudita. Le encanta aprender por el simple hecho de aprender, no por el estatus o las calificaciones. Es exactamente lo que nuestra familia siempre ha dicho valorar. Bonitas palabras, dijo la tía Noah. Su dulzura era ahora claramente una fachada que ocultaba acero. Pero el quid de la cuestión es la ley de sucesión. Khaled, tienes 35 años y no estás casado. No tienes hijos. En las circunstancias actuales, la herencia se dividiría entre los hermanos de tu padre y sus descendientes tras tu muerte. Ahora quieres incluir a esta niña en esa línea de sucesión para darle derechos potenciales que reducirían la parte de todos los demás miembros de la familia. Quiero corregir una injusticia, dijo Khaled con firmeza. Mi padre hizo daño a Mariana y a Elena antes que a ella. Ese daño creó unas ondas que también perjudicaron a Isabela. Tengo el poder y la autoridad como cabeza de esta familia para reconocerlas formalmente. La única pregunta es si el resto de vosotros apoyaréis esa decisión o nos obligaréis a entrar en batallas legales que perjudicarán a todos los involucrados. Las amenazas flotaban en el aire, implícitas pero claras. Khaled controlaba la mayoría de las acciones con derecho a voto en las empresas familiares, gestionaba las carteras de inversión y poseía las escrituras de la mayoría de las propiedades. Podía hacer la vida muy difícil a los familiares que dependían de la riqueza familiar para su estilo de vida, pero las fracturas familiares, una vez abiertas, nunca se curaban del todo. Lo que sucedió en esta habitación resonaría a lo largo de generaciones. El tío Rashid se levantó bruscamente. No apoyaré esta farsa. Ahmed era mi hermano, y no voy a ver su memoria mancillada por una mujer que aparece convenientemente con reclamaciones después de su muerte. Estoy dispuesto a impugnar esto en los tribunales para exigir nuestra propia verificación de ADN para investigar todos los aspectos de esta historia hasta que... Siéntate, Rashid. La orden de la tía. No lo detuvo en medio de su diatriba. Se volvió hacia Mariana con ojos que no se perdían detalle. Estás pidiendo reconocimiento, provisión y protección. Concretamente, ¿qué significa eso? Números, términos, condiciones. Mariana miró a Khaled, que asintió para animarla. Había ensayado este momento con Hassan Kallan, pero la realidad de enfrentarse a estos poderosos familiares hizo que su voz titubeara al principio, antes de fortalecerse. Quiero que la posición de Isabela, como nieta de Ahmed al-Mansur, quede documentada legalmente. Quiero que su nombre completo sea Isabela al-Mansur Santos, con un guión para honrar ambos legados. Quiero que se establezca un fideicomiso para su educación y su futuro, no como caridad, sino como derecho de nacimiento, equivalente a lo que reciben otros nietos de esta familia. Quiero que se la proteja de la desheredación o de impugnaciones legales basadas en las circunstancias de su nacimiento. ¿Y para ti? Preguntó Fátima con astucia. El reconocimiento formal como hija de Ahmed. Protección legal bajo las leyes de privacidad familiar. Nada más, la voz de Mariana ahora era firme. No quiero su dinero para mí. He vivido sin él durante 32 años. Puedo seguir, pero quiero que mi hija tenga lo que debería haber sido suyo desde que nació. Una familia, un legado, un lugar en el mundo que no dependa de la caridad o la buena voluntad de nadie. Los familiares deliberaban en grupos susurrantes, los abogados se inclinaban para dar consejos. La tensión era visible en las posturas rígidas y las miradas agudas. Isabela lo observaba todo con sus dos ojos sabios, memorizando rostros, catalogando reacciones, almacenando información sobre qué familiares podrían convertirse en aliados y cuáles seguirían siendo enemigos. Incluso a los 7 años, entendía que la política familiar era un juego de ajedrez que se medía en años, no en movimientos. Finalmente, la tía Noir volvió a hablar, claramente la persona con más poder entre los hermanos. Esta es mi propuesta, y no es negociable. Reconocemos a Mariana como hija de Ahmed, de forma privada en los registros familiares, con protección legal para que no sea explotada por los medios de comunicación
o personas ajenas a la familia. Isabela recibe el reconocimiento formal como su nieta con el nombre compuesto que ella solicitó. Se establece un fideicomiso de $10 millones accesible a los 21 años, con provisiones para la educación y la salud antes de esa edad. A cambio, tanto Mariana como Isabela firmarán documentos en los que renuncian a cualquier reclamación futura contra el patrimonio principal, aceptando que los hijos de Khaled, si los tiene, tengan prioridad en todos los asuntos relacionados con la herencia. ¿10 millones? Balbuceó el tío Rashid. Eso es absurdo, porque es menos de lo que recibe cualquier otro nieto de esta familia. La tía Noa lo interrumpió con frialdad. En realidad es bastante conservador, Rashid, aunque sospecho que estás demasiado ocupado ofendiéndote como para reconocer que la niña tiene 7 años. Para cuando cumpla 21, 10 millones valdrán menos, y solo la educación consumirá una parte significativa. Es justo sin ser excesivo. Se volvió hacia Mariana. ¿Aceptas? Mariana miró a Khaled, buscando en su rostro una guía. Él asintió levemente con la cabeza. Hassan Kalan, que hasta entonces había permanecido en silencio como observador, también asintió con aprobación. Las condiciones eran en realidad mejores de lo que esperaban. El reconocimiento y la protección eran los objetivos principales, y la provisión financiera era generosa, aunque menos que ideal. Acepto, dijo Mariana en voz baja, con una adición. Quiero que conste que este acuerdo se ha alcanzado de forma voluntaria por todas las partes, que nadie ha coaccionado ni manipulado a nadie, y que la familia Al-Mansur reconoce formalmente la conducta indebida de Ahmed Al-Mansur en su relación con Elena Santos y su hija Marana. No es una disculpa, él está muerto. Las disculpas no significan nada ahora, pero el reconocimiento de que se causó daño y este acuerdo representa una restitución parcial. Los familiares se enfadaron al oír la palabra infracción, pero la tía no sonrió, sin sorpresa, con una expresión sutil y aguda que denotaba un respeto a regañadientes. Negocias mejor de lo esperado. Muy bien, el reconocimiento de la mala conducta se incluirá en los registros familiares privados, aunque no en los documentos públicos. De acuerdo, de acuerdo. La firma formal llevó otras 2 horas. Los documentos fueron revisados por varios abogados, se debatió el lenguaje y se perfeccionaron las cláusulas. Isabela se quedó sentada durante todo el proceso, con las piernas entumecidas por estar tanto tiempo quieta, con la mente divagando entre las aburridas conversaciones de los adultos y futuros imaginarios. Intentó imaginarse a sí misma con 21 años, imaginar en qué tipo de persona se habría convertido, qué haría con $10 millones y un apellido compuesto que la conectaba tanto con su madre brasileña como con su abuelo emiratí. Cuando finalmente concluyó la reunión y los familiares comenzaron a marcharse, algunos con sonrisas forzadas y felicitaciones fingidas, otros con un resentimiento apenas disimulado. El primo Tarik se acercó a Mariana e Isabela. Era más joven que los demás, tal vez 40 años, con un rostro pensativo y una hostilidad menos evidente. Quería decirles, comenzó en voz baja, que les creo a ambos. Tenía 20 y tantos años cuando el tío Ahmed hizo ese viaje a Brasil. Volvió cambiado, distante, preocupado. Siempre me pregunté qué había pasado allí. Ahora lo sé. Se agachó hasta la altura de Isabela. Tu don para los idiomas es real. Te vi corregir la traducción del profesor Aluari en los documentos que revisamos hoy. Esa conjugación del subjuntivo que se le pasó por alto. No estás fingiendo. Eres verdaderamente una de nosotros. Bienvenida a la familia, pequeña prima. Siento haber tardado tanto. Su amabilidad, inesperada e inmerecida, rompió algo en la cuidadosa compostura de Isabela.